fue una bendición. Igual y ustedes y hermanos menores, tampoco. Lo único que estuvo levemente escolarizado fue él, unos meses o tan máximo un año en el jardín infantil. Entonces, ha sido un camino que Dios me ha permitido recorrer de aprendizaje. Y también quiero decirles, mamás y papás, que es un proceso dinámico. Un día aprendes y aplicas algo y de pronto al otro día cambias y está bien, está bien. Lo único que no cambia es la palabra de Dios. Bien, entonces también podemos invertir el dinero de una manera más eficiente. En la educación en el hogar no es que no vayas a invertir dinero, que vas a invertir dinero, pero no lo vas a invertir como lo inviertes de pronto en un colegio, pues caso aplicativo, sino que vas a poder personalizar y ver qué es lo que realmente requiere de mí, si debo comprar tales libros, si voy a invertir en un viaje de tal forma, en un profesor de inglés, en yo qué sé. Entonces tú estás invirtiendo de todas maneras, pero de una manera más eficiente. Ese es otro motivo. Me preguntan mucho cuánto cuesta hacer homeschool. Depende. Depende de lo que tu familia decida hacer, cómo lo decida hacer, qué presupuesto tiene. Realmente la educación hoy en día sí es muy asequible. Buscar en internet recursos es muy sencillo. Buscar información es muy sencillo. El punto es cómo la procesas, cómo la razonas, cómo la matías. Y otra cosa importantísima en la educación en el hogar es el fundamento de las relaciones, el punto número 3. Educar en casa es posible cuando las relaciones familiares son sanas, requiere cercanía, requiere tiempo, requiere buena comunicación, requiere conocer a los hijos, en resumen, volver el corazón de los padres hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres. Incluso, y los que ya hacen parte de la acá me apoyan, en el mismo proceso de educar en el hogar, Dios va obrando tanto en el corazón del padre, de la madre y de la familia, que es esa herramienta la que Él usa para volver el corazón de los padres a los hijos. Te digo esto porque muchos le dicen, no, es que yo no puedo, yo no estoy preparado, yo no tengo paciencia, yo no tengo el carácter. Yo tampoco, y mis amigas aquí tampoco. Pero lo vamos a desarrollar. ¿Sí? Porque lo tenemos que desarrollar, tenemos que crecer en ese carácter. ¿Y cómo vamos a crecer? Pues en las situaciones que se nos van a presentar día a día en las que tenemos que enseñarle a nuestro hijo y enfrentarnos, digámoslo así, a una situación tensa de personalidad. Esto te va sanando muchísimo, va sanando las relaciones familiares profundamente. Y es ahí donde está el mayor reto. Porque mira que el engaño del mundo hoy es que los hijos estén lo más lejos posible de casa. Desde lo más chiquitos que ellos puedan estar afuera, mucho mejor. Desde los 3 meses, si la mamá termina su licencia de maternidad, vaya para el jardín infantil. Ese es el afán del mundo, es separar a los hijos de sus padres lo más pronto posible. Y el diseño de Dios es totalmente lo contrario. Entre más pueda aprender de ti, entre más puedas tú ser el primer influenciador de tu hijo, mucho mejor. Y eso es lo que estamos procurando en la educación en casa. Vamos a responder esta pregunta. ¿A quién le pertenecen los niños? Bueno, ya les mostré la diapositiva, pero si yo les pregunto a ustedes, ¿a quién le pertenecen los niños? ¿Ustedes qué me dirían? A Dios. ¿A Dios? ¿Alguna otra respuesta? A los padres. Muy bien. Existe un pensamiento de que si un padre quiere educar a su hijo en casa está como violando la ley. Sí, existe como ese pensamiento. Pero vamos a aclarar aquí un concepto importante. Cuando el Señor Jesucristo le pide a los fariseos que le traigan la moneda, le pide que traigan la moneda, él dice, ¿se acuerdan? Y se le quiere esa cara de la moneda. Y ellos le dicen, pues César. Entonces el que les dice, denle a César lo que es de César y denle a Dios lo que es de Dios. Lo que nos está diciendo es que hay cosas que son de César. Ok, hay unas cosas. Pero hay otras cosas que no son y que son de Dios. ¿Qué pregunta le hizo Jesús a ellos para razonar la respuesta? ¿Qué preguntó Jesús? A ver, por supuesto. ¿De quién es la imagen?
La moneda había sido hecha por Roma, para propósitos de Roma, y estaba impresa su cara en la moneda. Por lo tanto, tenía autoridad sobre ella, porque era su propiedad. Ahora les pregunto, ¿a imagen de quién han sido hechos los hijos? O nosotros como personas. Por ese simple hecho de que somos creados a imagen y semejanza de Dios, nosotros y nuestros hijos, entendemos que no son de César, son de Dios. Y si tú entiendes eso, entiendes que no estás violando una ley, porque son primero las leyes de Dios que las leyes de los hombres. Y empiezo con esto en mi exposición porque aunque me pidieron y lo voy a hacer, hablar de formas y métodos para educar en casa, si tú no entiendes esto, no estamos entendiendo a lo que Dios nos está llamando. Y si no entendemos esto, posiblemente cuando tengamos luchas, cuando tengamos conflictos, cuando tengamos temores, vamos a decir, ay, realmente, colegio va a meter un niño. Es como rapidito lo que quiero buscar. Pero el Señor nos está llamando a entender que la educación nunca le fue entregada al Estado. Sí, Señor. Por lo tanto decimos, el ser humano fue hecho por Dios, tenemos su imagen, le pertenecemos a Él. Los niños le pertenecen a Dios. Incluso si lo entendemos más allá, entendemos que no son ni siquiera nuestros, sino que son un encargo de Dios para nosotros. Herencia de Jehová son los hijos. Y ese encargo es demasiado valioso. Y por eso también el intento del enemigo de atacar tanto es, ¿verdad? Porque es algo de Dios. Algo también importante en cuanto a fundamentos, para entender que no fue entregado al gobierno ni al Estado, es que antes del gobierno civil fue la familia. El dominio de la tierra fue entregado por Dios a una familia. ¿Cuándo se lo entregó? En Génesis 1, 26, 28, muy conocido por nosotros, cuando les está diciendo, dominen la tierra, sojuzguen la tierra, multiplíquense y sean productivos sobre la tierra. Les está entregando la tierra a la primera pareja, a la primera familia sobre la tierra. Las empresas, la productividad, las manos que trabajan deben salir de la familia. Después es que se instituye el gobierno civil, que también es necesario, pero no para algunos temas, sí para otros. ¿Cuál es el diseño de Dios que manifestó aquí en este mandato? Primero, reflejar a Dios y parecerse a Él, porque dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Quería que esta familia o estas personas tuvieran dominio sobre la creación, que dieran fruto, es decir, fueran productivos en la tierra y tuvieran una familia y se multiplicaran. Ese fue el mandato y la bendición, que no es un mandato, es una bendición, dice, y los bendijo con estas palabras. Somos bendecidos a tener familia y multiplicarnos. Así que si estos fueron los objetivos generales de Dios para la familia, quien dirija la formación de tus hijos debe velar por esos objetivos. No puede velar por otros, porque entendemos que le pertenecen a Él. Entonces, todo lo que tus hijos vayan a recibir debe estar alineado con los objetivos de Dios para la educación y para la familia. Esto nos da el principio bíblico de la educación, y es los padres son los responsables de la educación de los hijos. Ya lo sabemos, incluso lo estuvimos hablando ahorita en el foro, quienes están dando la batalla en colegio público privado también entienden esa responsabilidad. Por eso estamos hoy aquí unidos, a ver cómo hacemos para unir fuerzas y seguir avanzando en encender el reino de Dios y en detener el mal que se quiere apoderar de la nación, de la sociedad. Entonces, esta educación, que el principio es que es responsabilidad de los padres, es una obligación realmente impuesta a los padres por la ley natural. Decimos que es un derecho, pero más que es un derecho, es que es obligación del papá, quien lo trajo al mundo, educarlo. Es que incluso va antes del derecho mismo, es una obligación. Es decir, se espera de ti como papá que seas tú el que eduque a tu hijo.
Y tristemente, como mencionó alguien por acá, eso lo hemos ido entregando cada vez más hasta llegar a las nefastas consecuencias que tenemos hoy en día. Y lo que estamos intentando hacer con este tipo de encuentros y con nuestras iniciativas educativas es devolvernos, ¿cierto? Un poco hacia el principio bíblico. Claro, maravilloso que todos los padres lo entendieran y pudieran estar con sus hijos y nos devolviéramos no sé cuántos años, pero no va a ser tan fácil, porque ya hemos avanzado muchísimo en la decadencia, pero no por eso vamos a no hacer nada y vamos a decir, ah, no, pues ya qué, no, vamos a tomar acción para empezar a devolver, a aproximarnos al principio lo más posible. En algunos casos, muchos aquí van a tomar decisiones radicales. Yo tuve que tomar decisiones radicales y decir, uno, no voy a trabajar fuera de casa, me voy a quedar en mi casa con mis hijos. Eso lo decidí desde antes de casarme, aunque trabajaba mi carrera profesional y todo. Mi esposo y yo acordamos que el día que tuviera hijos yo me quedaría con ellos. Pero yo pensaba quedarme con ellos, es que ellos llegaban a las 3 de la tarde del colegio y yo les daba a las 11 y por la mañana yo iba a hacer mercado y todo así súper. Y ya después el Señor nos llama y me dice, no, eso no es lo que yo espero de ti, tú misma vas a educar a tus hijos. Y fueron decisiones radicales, porque yo no lo esperaba ni lo planeaba. Y por eso les repito, es un llamado. Levante cámara los que aquí ya hacen homeschool, educan en el hogar. Entonces estoy hablando a gente que ya súper pila. Bien. Levanten la mano los que lo están considerando, y por eso están acá. Gloria a Dios. Y los demás. Y levanten la mano los que están aquí por otras razones. Ay, qué chévere. Cata, qué bendición que estés. Gracias por venir a escucharme. ¿Tú por qué estás aquí? Porque yo tuve que salir del sistema cuando mi hija se enfermó. Lo vimos desde afuera, pero estábamos en una situación tan complicada con ella que mi hija menor luchó, o sea, no pudimos brindarle homeschool realmente. Ella estuvo con tutor y cuando veo todo lo que hay, cuando nos fuimos para Costa Rica y nos mostraron todo lo que había, yo decía, ¿yo dónde estaba? Entonces, en este momento para mí es, digamos, como un no esperar que los padres tengan esto, que tengan una situación grave como la que vivimos nosotros, para pensar que el corazón de ellos debe estar en la casa y que al final, porque como yo veo las cosas, yo estoy metida en educación, la educación va a volver a casa. Va a volver a casa. Entonces, Y no lo que dices porque es una necesidad de que ya seamos más, o sea, que sea más asequible la información para los padres. ¿Y qué tú que estamos haciendo acá? ¿Y tú? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. De hecho, yo me inscribí fue para la charla de tecnología, ¿ok? Para enseñarle a mi esposo, para darle como miles de información. Y mi esposo está más vendido en homeschooling y yo soy la que digo, no, porque estoy muy ocupada con toda esta batalla pro vida y todo eso. Y a la final él me dijo ahorita con la charla ahorita, la mamá que enseñó homeschooling me desanimó porque parece que hay que estar tiempo completo con eso, que es el entendimiento que yo tengo. Entonces lo que hicimos fue intercambiar charlas para ver si yo me copenso de homeschooling y el de la tecnología. Lo está considerando, vaya, les voy a contar que pero estoy saliendo, pero es que este testimonio me fascina. Una amiga mía hace unos años me dice, Natalia, ¿cómo se hace el homeschool? O yo el nada. No, me dice, no, yo necesito el sombrero. Yo jamás, pero sí, jamás voy a hacer eso, yo no puedo ir. Yo le digo, yo tampoco. Pensaba lo mismo. Bueno, eso fue un viernes. Y me puse a dormir. Y me llama el domingo, 2 días después. Hola Natalia, ¿cómo estás? Mañana voy a Coleta. ¿A qué pones? Porque no me dejó dormir Dios. O sea, me dijo así, Dios no me dejó dormir. Yo qué te dije, perdóname. No fuiste tú, el Señor te usó. Y esa mamá hoy en día ya tiene hijos, uno de tal vez 18 y otro como de 16. Uno es deportista de alto rendimiento, el otro tiene autismo y hicieron una fundación que bendice un montón de familias en Colombia. Una maravilla. Fue un llamado instantáneo de Dios. Así que abra sus oídos espirituales y que el Señor les hable. Ahora, si tampoco es lo que Dios te ha llamado ahorita, no te estreses, ¿sí? Porque esto es algo que nos puede empujar. Porque vuelvo y digo, si tú estás con el Señor convencido de lo que estás haciendo, vas a tener momentos difíciles.
Por eso no es una plataforma, no es solamente los saco y ya y los pongo en un computador, es mucho más que eso. Ese testimonio es muy lindo. Bueno, seguimos. Entonces, conclusión, no hay ni una sola referencia bíblica a que la educación de la siguiente generación deba ser delegada al Estado. No hay ninguna. Existieron casos puntuales como Moisés, como Daniel, que fueron llevados a reinos, a civilizaciones, donde ellos tuvieron que ejercer un papel fundamental para sostener el reino de Dios en esa historia providencial de Dios. Pero en esos dos casos fueron educados con principios tan sólidos que cuando muy jóvenes fueron llevados a Babilonia en el caso de Daniel o a Egipto en el caso de Moisés, pues Moisés de hecho fue criado en Egipto, pero su misma mamá lo crió en Egipto. ¿Eso no es espectacular? Que Dios haya puesto a Moisés a que su propia mamá lo haya educado con principios hebreos, pero en Egipto yo me siento así, me siento en Egipto, pero estoy yo educando a mis hijos con un propósito que no sabemos cuál es, pero no es el principio bíblico que sea el Estado el que nos eduque. Y eso quiero que les quede muy claro porque, vuelvo y digo, hay una tendencia a decir, no, es que si tú no estás en el sistema y no lo metiste en el CIMAC y yo no sé qué, unos términos que después hablaremos, es como si estuvieras en un no sé qué rebeldía y realmente no lo estás. Ahora, si no nos ponemos pilas, si no defendemos nuestros derechos, si no actuamos, si no nos unimos, pues claro que eso va a quedar como una ley para todo el mundo y nos van a llegar a perseguir y hasta incluso poder quitar los hijos para no mandarlos en el a colegio, como hacen en otros países. Pero en Colombia somos libres todavía de educar en el hogar. Creo que Colombia es una de las naciones más libres en América Latina para educar en casa. Somos tan libres que existen los mecanismos dados por el Estado para la validación y la certificación. Yo mismo hablé con la ministra de Educación del gobierno anterior, el gobierno de Iván Duque, tuve ese privilegio de tener una reunión con ella y le pregunté, ella se llamaba María Victoria Orozco, doctora María Victoria, ¿usted qué nos dice a los padres homeschoolers? ¿Estamos violando ahora una ley? Y ella me dice, no, me les quito el sombrero, los respeto muchísimo. Mientras ustedes garanticen los derechos fundamentales de los niños y ellos validen al final sus cuestiones, háganlo como ustedes quieran. Desafortunadamente no grabé la conversación, pero tengo unas foticos por ahí. Eso fue virtual y por ahí le tomé una foto. Pero sí, bueno, igual los gobiernos cambian, no sabemos el ministro actual que oye así, pero ese no es el punto. El punto es que podemos hacerlo y mientras podamos, tomemos la responsabilidad. Entonces hay unos componentes importantes en la educación. Primero, pues el desarrollo físico, eso lo tenemos claro, la salud y el desarrollo físico de nuestros hijos, como que nadie pone en duda que eso es responsabilidad de los papás, ¿no? Que se alimenten bien, que crezcan bien, que estén saludables, bien. Otro componente es la parte intelectual, conocimientos y saberes, y ahí estamos ya como patinando, porque como que hasta dónde llega el papá, hasta dónde empieza el colegio, no me siento capacitado. Entonces, en ese punto de intelectual y saberes, les voy a hablar ahorita de la propuesta de la comunidad World School. Estamos haciendo un esfuerzo por capacitar a los padres en que, oye, tú sí le puedes enseñar geografía a tu hijo, ven y te enseño cómo. Tú sí le puedes enseñar arte, historia del arte, no sé, ahora se me anécdota. Tú sí le puedes enseñar matemáticas. Es que mira, ponte a pensar. ¿Quién tiene hijos de 5 años acá más o menos? De 4 o 5 añitos. En este momento él necesita y está aprendiendo unas cosas que él no sabe, pero que tú sí sabes. El punto es que a veces no sabemos cómo, ¿sí? Cómo le digo, cómo le enseño, porque tenemos en nuestra mente que si no es, vuelvo y digo, el salón de clase súper estructurado, con el profesor, con el cuaderno, entonces el niño no va a aprender. Y no necesariamente es así, y menos en las edades tempranas. En las edades tempranas, el niño aprende es jugando, viviendo la vida, explorando su entorno. Mi hijo de 5 años me deja aterrada, sabe, con unas palabras o con razonamientos, pero que tú sí eres intencional en enseñarles la palabra de Dios, en que el ambiente educativo en el que Dios está tiene materiales para que el niño aprenda. No lo vas a sentar en el televisor todo el día. Tú le vas a poner fichas, tú le vas a poner libros, tú le vas a poner cuentos, tú le vas a llevar a que se vea con otros amigos. Y en ese entorno el niño va aprendiendo y a medida que va creciendo vas estructurando más
el tema académico. Entonces, los padres sí podemos enseñar a nuestros hijos, pero también reconozco que necesitamos capacitarnos. Yo tuve que capacitarme. Aprovecho para darle las gracias a Luis Fernando que está acá. Él fue mi profesor en tiempo de lectoescritura, con meditación, curso de lectoescritura, y fue una bendición. Mis hijos escribían horrible, ya sabían escribir, pero escribían horrible. Y yo, no, esto no puede ser. Y bueno, el Señor puso ese curso y Luis Fernando de Jucón nos enseñó cómo enseñarle a nuestros hijos la caligrafía con un método muy bonito. Y yo todavía lo uso, y lo uso con mis hijos. Y mejoraron hartísimo su letra. De pronto no es la más perfecta a los ojos de algunos, pero la mejoraron muchísimo. Y ahora con mi pequeño estoy empezando de ceros a hacerlo desde el principio como debe ser. Entonces por eso tengan muchos hijos, para que con el que sigue puedan mejorar lo que mejoran. Yo, ay Dios, en el cuarto no se voy a hacer eso y con mi novia con el Twitter. Algo dicen amén. ¿De qué complica? Casica que multiplica a partir de A 4. partir de 4, me salvé, llegué a la meta. Entonces, hermanos, yo quiero que de verdad disfrutemos, es un proceso, es un llamado del Señor, pero que lo debemos disfrutar. No es el colegio en la casa, no es el colegio en la casa. Bueno, y otra parte fundamental de la educación es la parte, por supuesto, moral, espiritual y religiosa. Y estamos como en un punto en el que, no, pasito, educa a tus hijos cristianos, pero allá, que nadie sepa. Como que, oye, ¿en qué momento se me olvidó como pecado, yo no sé cómo llamarle, de sí, somos una familia cristiana y educamos a nuestros hijos con base en la Biblia y la palabra de Dios? ¿Por qué no? Entonces se volvió como que, no, eso es allá en tu casa, tú verás qué haces, pero no, el colegio es otra cosa. La academia, ¿sí? Como que allá aprendemos eso intelectual. Eso es basura, perdóname que diga. Porque si alguien ha dado conocimiento es Dios a la humanidad. O sea, Él es el que nos creó. Él creó nuestra mente, creó nuestro cerebro, nuestro cuerpo, nuestra anatomía. Y tenemos que poder verlo a Él en cada una de las materias escolares. Es tremendo. Ahora, ¿qué es el homeschool? Es todo eso, pero es el camino de la vida. ¿Se saben esa canción? Que se ganó el premio de la mejor canción del siglo colombiano, Deprisa como el viento va pasando. Me fascina esa canción porque muestra el camino de la vida, como el niño que crece, que después va al colegio, que después se detiga de sus papás y todo. Y yo decía, en ese camino, mis hijos van siendo educados. No es que la etapa educativa es solamente tales años y después ya vive la vida real. No, él vive su vida real desde que nace. Y todos esos componentes académicos, no académicos, ¿sí? De vida, son su camino de la vida. Y tenemos que proporcionarle una experiencia que los lleve a ¿qué? A conocer a Cristo en ese camino de la vida. Esa es la meta. Esa es la meta. Y tú como papá tienes que decirle a Dios un día, ¿sabes qué, Señor? Yo puse mi parte. Yo le presenté a Cristo a mi hijo en todo lo que él aprendió. Y confiamos que ellos tomarán la decisión, que veremos el fruto de nuestra siembra. Esa es la meta, conocer a Dios. Al final lo demás, ¿qué importa? Estuvimos estudiando en la comunidad del World School, estamos estudiando física. Imagínense, nosotras las mamás prepararon clases de física, pero lo hemos logrado, gloria a Dios. Y estudió un personaje que se llama Rainer Weiss, y él se ganó el premio Nobel de Física en el 2017, hace poco, él está vivo, él tiene como unos 90 años más o menos. Bueno, no les voy a contar toda la biografía del hombre, pero él pudo medir las ondas gravitacionales que predijo Einstein hace 100 años. Y Einstein dijo hace 100 años que las ondas gravitacionales existían, que los hoyos negros, bueno, un montón de cosas ahí técnicas, pero nadie las va a poder medir, no se preocupe por medirlas, dijo Einstein. Y cuando este señor Rainer Weiss lee eso, que estando él en la universidad, dice, ¿cómo así que nadie las va a poder medir? Si algo existe en la creación, se tiene que poder medir. Yo voy a diseñar un aparato para poder medir las ondas gravitacionales de Einstein y voy a comprobar si Einstein tenía razón. O voy a negar la teoría de Einstein. Imagínense meterse en eso.
Conclusión, pasan muchas cosas. Él fabrica un aparato gigante que está en Estados Unidos que se llama el LIGO y en el 2015 detecta la enfermedad onda gravitacional. Y por esa causa se ganó el premio Nobel de Física en el 2017 y le hicieron una entrevista a él. Él fue un hombre criado en un hogar de papá judío y mamá cristiana evangélica. Imagínense, esa formación. Y él fue sacado de Alemania porque él vivió la plena Segunda Guerra Mundial y se lo llevaron a Estados Unidos escapando de la guerra y sus papás decían, en esta guerra no le podemos dar una buena educación a nuestro hijo, no lo vamos a llevar. Miren lo que hace la decisión de unos padres. Y se lo llevaron a Estados Unidos, Nueva York, el estudio de pasaporte físico, y en la entrevista él dijo esta frase: el currículo es importante, pero no es la razón de la educación. Repita después de mí: el currículo es importante, pero no es la razón de la educación. Es una herramienta y la necesitamos. Porque no podemos irnos al otro extremo de entonces no hago nada, que ellos hagan como quieran, lo que quieran. No, tenemos un orden, pero ese orden nos lo da la palabra de Dios y nos lo da también la individualidad que Dios puso en cada hijo. Entonces Dios te va a mostrar, no, es que este niño aprende. Ya hemos hablado mucho de los estilos de aprendizaje, eso es otro tema muy largo, pero digamos que este hijo mío aprende auditivamente, el otro necesita más movimiento y el otro solo con ver ya aprendió. Mi hijo mayor con ver y escuchar ya aprendió. ¿Y qué lucha para que tome apuntes? Cuando pequeño tomaba todos los apuntes, porque la mamá le decía, era la profesora, entonces le tocaba tomar apuntes. Y es por ahí que le enmoró la letra con el caso de Luis Fernando. Pero ya después de sus 12, 13 años, como que, ay, mami, yo no quiero tomar tantos apuntes. Y ay, pero ¿por qué no? Y yo voy y le pregunto, y él sabe. Y cuando quiere escribir, escribe, y escribe muy bien. Pero ya no es porque la mamá le dice que tienen que tomar apuntes, ¿sí? Ya lo sabe hacer. Y a lo que voy es que son formas de aprendizaje diferentes, que tú tienes la oportunidad de ver en tu hijo, y tu currículo va a ser de acuerdo a eso que Dios puso en tu hijo. Entonces yo no te voy a decir, ay no, compra espacio blanco para todos tus hijos, compra tal cosa para todos tus hijos. Ahora, hay muchos a los que sí les sirven y les funciona una sola forma, está bien. Pero lo que yo he podido explorar es que cada uno es diferente. Y cada vez que trato como de estandarizar algo, de hecho ahorita lo estoy viviendo, como que digo, no, eso me sirvió para Sara, pero no me sirvió tanto para Emanuel. Entonces mejor se lo quito a Emanuel. ¿Qué necesito estar ahí? Tú dices algo que necesita mamá a tiempo completo. Tengo amigas, familias que tienen empresas muy demandantes de tiempo y pueden educar en casa. Necesitas red de apoyo, necesitas amigos, iglesia, ojalá comunidad, abuelos, un trabajo en equipo impresionante para que la mamá pueda, si quiere y debe hacerlo, tener otras labores fuera de casa. Pero no voy a negar que si tenemos todo el tiempo disponible para eso, pues va a ser más sencillo, o no sé cómo sería la palabra, más manejable. Es decir, va a requerir más esfuerzo. Si tú también haces otras cosas fuera, va a requerir más esfuerzo, más organización, más logística, más apoyo, pero sí se puede. Y mira, cuando Dios nos llama a algo, nos capacita. Y a veces nos toca renunciar a cosas, sí. Yo no les voy a decir que no. Yo no les voy a decir que uno, ay, tan rico esa señora que va y no sé qué hace, trabaja, se gana no sé cuántos millones. Sí, uno de pronto en algún momento sí, pero cuando tú has sido llamado por Dios, ya eso no es lo que te mueve. Ya sabes dónde está tu corazón, ya sabes a qué te llamó el Señor. Entonces me encanta que Rainer Weiss haya dicho esto porque es un profesor muy laureado en MIT, en el Instituto de Tecnología de Massachusetts. Es el mejor profesor de allá. Ahora se ganó el premio Nobel de Física y él le dice, mira, el currículum está bien, pero ese no es el objetivo de la educación. Y entonces le dijeron, entonces, ¿cuál es el objetivo? ¿Tú qué dirías debemos buscar en la educación? Y él dijo algo, dijo que no pierdan el interés. Si todos los días nuestros hijos tienen algo que les interesa para hacer, que les llama, ellos van a exponenciar sus resultados. Eso no quiere decir que no tengan que hacer otras cosas, porque hay cosas que tenemos que aprender porque las necesitamos. Pero lo que le interesa es lo que lo jala. Lo que le interesa es lo que lo motiva.
Y por esa motivación tú vas a poder involucrar otras cosas que de pronto no lo motivan tanto. Eso es lo que dijo Rainer Weiss y me parece muy valioso tener a alguien contemporáneo que haya hecho este tipo de afirmación. Bueno, ¿cómo vamos a empezar? Ya les he dado algunos tips. Primera pregunta, ¿conoces a tu hijo? O sea, ¿sabes quién es tu hijo? Tuve una mamá que me dijo, Natalia, mi hijo va a entrar el primero de bachillerato y me acabo de dar cuenta que mi hijo no sabe leer. ¿Cómo? ¿Cuántos años tiene tu hijo? No, tiene 12 años. Pero ¿cómo así que te acabas de dar cuenta que no sabe leer? No, es que mi hijo está en tal colegio, uno de los mejores colegios de Bogotá, y él siempre pasaba la materia de español con validación. O sea, eso que es recuperación. Y como él siempre pasaba, y allá me decían que ya pasaba, pues yo nunca me fijaba si él sabía leer o no. Yo, pero ¿tú a qué te refieres con que no sabe leer? No puedo creer que un niño de 12 años no sepa leer, cuando es de las habilidades más naturales que se desarrollan en los primeros años de vida. Otro tip, los niños aprenden a leer casi solos, no necesitamos hacer mucho para que aprendan a leer. Oye, y entonces me dicen, no, es que lee algo y no entiende absolutamente nada. No me puede ni hacer un resumen, ni repetir lo que leyó, ni decirme cuáles eran los personajes. Es como si él estuviera diciendo una cosa, pero está pensando en otra absolutamente diferente. Y ella lloraba, porque me decía, estoy pagando no sé cuántos millones de pesos en este colegio, y ahora le dicen que él no puede pasar a bachillerato porque no superó la primaria, pero lo habían validado, no sé, todos los años. Conclusión, conoció esa necesidad que tenía su hijo cuando él tenía 12 años. ¿Qué hubiera pasado si esa mamita hubiera detectado a los 5 años que tal vez su hijo necesitaba una atención especial en el tema de la lectura? O si hubiera tenido un colegio que la apoyara realmente, como sé que los que están aquí representando colegios lo quieren hacer. Oye, mamá, trabajemos el equipo porque vemos que tu hijo necesita ayuda con este tema y no simplemente porque tiene que pasar una nota. Entonces yo te pregunto, ¿tú lo conoces? No solamente en lo académico, sino quién es, cuál es su forma de hablar, qué le interesa, qué le duele, cómo son sus formas de aprendizaje, sus estilos de dar amor, de recibir amor. Si tú quieres educar en casa, tómate un tiempo para conocer a tu hijo. ¿Y cómo lo vas a conocer? Vas a vivir la vida con él sin ninguna expectativa académica por un tiempo. Tranquilo, no se va a atrasar. El niño no se va a quedar quedado porque 6 meses o un año tú lo desescolarices sin ninguna intención académica. Te vas a dedicar a fortalecer esos lazos con tu hijo. Te vas a dedicar a orar por tu hijo. Te vas a dedicar a hablar con tu esposa, con tu esposo, sobre lo que quieren para su familia. ¿Qué sueñan ustedes? Mi esposo soñaba poder ir mucho a Barrancabermeja, porque él decía ya ama su ciudad, su familia está allá. Imagínate si yo tenía los niños aquí en el colegio que no podían viajar, pues eso no hubiera podido ser. Entonces, cuando empezamos a evaluar todo esto, decíamos, pues, podemos ir cuando queramos a Barrancabermeja, y hemos ido mucho, y hemos pasado temporadas largas allá, y lo que hacemos allá también es aprender, y se llevan sus libros, o si están con alguna clase de plataforma se conectan, bajan al negocio de la abuela, trabajan, vamos y comemos boca chico frito, y eso es aprendizaje en la vida misma. Segundo, enséñale tú acerca de la sexualidad. Cata, por favor, necesitamos en tus materiales, hay que hablar de eso. Necesitamos enseñarle a nuestros hijos la sexualidad, ya se ha hablado ampliamente, pero creo que si ganamos esa batalla de la identidad de nuestros hijos, estamos al otro lado. Segundo, es de ser el camino a sus dones y sus talentos. Si tú no sabes qué ponerlo a hacer, si no te has capacitado en la parte académica de cómo enseñar geografía y todo lo que dije, pero sabes que a tu hijo le gusta mucho el deporte time, el fútbol, o el tenis, o la música, mételo en una academia, busca una buena academia y empieza por ahí. Y dedícate a que sea muy bueno en ese don que Dios le dio y se lo convierta en una habilidad que le sirva para su vida. No pienses que eso es algo como fuera de la educación de tu hijo, eso hace parte de la educación de tu hijo. O si es pintor, o si es músico, o si es deportista, etcétera. Aprovecha ese tiempo y encamina sus dones y sus talentos. Diseña un plan para que yo respetar tu individualidad.
esto toma tiempo, pero es mejor poquito para cada hijo que un currículum que te costó no sé cuántos miles de dólares para todos y después te estás rascando la cabeza porque no lo pudiste cumplir. Entonces es mejor, a este hijo le voy a dar aritmética con tal cosa, lectoescritura con tal otra, esta materia la voy a enseñar yo, esto lo vamos a hacer en comunidad. Es mejor así. Y no gastas un montón de plata, además, en unas cosas que me ha pasado, quedan guardadas en la biblioteca. Un día yo compré un currículum de ciencias y mi amiga ya me dijo, ¿y si lo has usado? Y yo, más o menos, todavía tengo materias sin usar, lecciones sin usar de ese currículum. Entonces uno usa algunas, pero pues no usa todas. Pero la presión es que hasta que no termine, es que no va a pasar el año, es que... No, eso no es lo que estamos buscando. Estamos buscando, uno, que hable a Dios a través de todo conocimiento, y dos, que descubran su vocación a la que Dios los llamó. La vocación es esa voz interna, ese llamado de Dios que te dice, sabes que tú eres esto. Y eso no lo van a descubrir de pronto a los 5 o a los 6, pero estamos en ese camino para que en la etapa de la juventud ellos ya estén como un poquito más perfilados y no estén perdidos en un celular. Planea a corto plazo y sé flexible. Yo creo que esto ha sido lo máximo que yo he podido hacer, es cuando digo, voy a hacer esto este semestre o este año máximo. Y si el otro año me quiero cambiar, pues me cambio. Porque yo a quién le estoy rindiendo cuentas, a Dios. ¿Faltan 2 minutos? Yo le estoy rindiendo cuentas a Dios, no le estoy rindiendo cuentas a nadie más. Dios mío, no puedo creer que me falten 2 minutos. Bueno, entonces voy a entrar aquí en este tema tan bonito. Haz una comunidad o únete a una comunidad de familias que educan en casa. Hace como 14 años, cuando mi hijo empezó con el tema de las amigdalas y todo, también nuestros pastores nos ofrecieron la sede de la iglesia para iniciar allí una comunidad, pero era como, me reuní con 3 amigas. Nos empezamos a reunir con 3 amigas y eso pues era un ministerio que Dios tenía planeado para poder bendecirnos como iglesia y bendecir a otros. Por eso yo les conté de World School Chía, y se han abierto más comunidades en diferentes partes de la ciudad, de Colombia, con otros nombres, con otras iglesias, pero el punto es que han recibido el modelo que Dios nos ha dado a nosotros. Aquí está nuestra página web, ustedes pueden entrar y ver más o menos qué es lo que hacemos, worldschoolcolombia.com, y lo que hacemos es que los padres de familia nos unimos en un proyecto colaborativo donde los papás somos los mismos profes de nuestros hijos, de manera presencial, 1 o máximo 2 veces a la semana, de materias escolares que nosotros mismos desarrollamos a través de la historia providencial o las líneas del tiempo como herramienta de aprendizaje. Para ponerle palabras más sencillas, estudiamos, por ejemplo, la historia de Colombia, diseñamos un material con cosmovisión cristiana bíblica sobre la historia de Colombia y cada papá prepara una clase, los capacitamos, les enseñamos cómo hacerlo y luego cuando nos reunimos, el papá lo enseña no solo a sus hijos, sino a los demás. Eso está bajo la cobertura de la iglesia local. Es muy importante la iglesia local. Si tú eres pastor, si tú eres líder en tu iglesia o si tienes contacto con tu iglesia donde pudieran hacer una comunidad tipo World School, con mucho gusto te compartimos nuestro modelo para que ustedes lo puedan replicar en su iglesia y los padres no estén solos en esta tarea y puedan educar a sus hijos en casa y en comunidad. Los otros días de la semana, los padres de la familia deciden los diferentes materiales y currículums que quieren usar, pero pueden usar, y de hecho yo lo hice por muchísimos años, lo que hacemos en la comunidad para aplicarlo en casa y complementarlo. Y mira, lo que mis hijos han aprendido es maravilloso. No lo hacemos por grados escolares, no lo hacemos porque queremos certificar, lo hacemos por el aprendizaje de cara a Dios. Y cuando mis hijos ya han entrado a convenios educativos donde certifican y validan, para la gloria de Dios han tenido notas excelentes gracias a este aporte educativo que nos ha dado la comunidad. Entonces nosotros queremos, la visión de World School es que se multiplique. Nosotros queremos invitarlos a que se capaciten y lo puedan multiplicar, no necesariamente a que vengan al que ya está, sino que ustedes puedan unirse con otras 2 o 3 familias y arrancar una comunidad, porque hacerlo solo es muy complicado. ¿Termina? Bueno, rápidamente entonces me despido diciéndoles que todo esto es posible certificarlo en Colombia.
Aquí les estaba contando toda nuestra historia. Mario, debe ser batería. Sí, los puedo compartir, claro que sí. Nuestra comunidad fue pionera y fue un modelo para el GHS, que es una organización que hace investigaciones en educación. Nos visitaron, hicieron un informe de cómo World School es un modelo de comunidad que se puede replicar, donde se junta la iglesia, la familia y la educación para educar a la siguiente generación. Eso fue en el 2023. Y para terminar, Colombia en Colombia la educación en casa está protegida por la Constitución Nacional y tenemos diferentes maneras de acceder a la certificación y la validación y estamos trabajando en otros, realizando convenios con colegios cristianos que quieran avalar a las familias homeschoolers, estamos trabajando en eso. Aquí les traía un brochure, yo les voy a nombrar todo esto. Este fue un brochure digital que desarrollamos con la Universidad de La Sabana, pero no me está cargando, estaba acá. Bueno, es un brochure digital en el que están todas las opciones de certificación y validación del homeschool, si lo quieres hacer año a año, si lo quieres hacer a través de una plataforma internacional, si lo quieres hacer a través de una comunidad que ofrece servicios de certificación en Colombia. En el brochure digital encuentras todo. Lo hicimos con la oficina de personería jurídica de la Universidad de La Sabana, donde revisaron toda la parte legal